What's good, vemos a 51 aquí con Jimmy diciendo la verdad al boxeo. Un día más en la jungla, danos un like y suscríbete al mejor canal de boxeo en español y en inglés. Y visita nuestra página web goldenaboxing.com para más información y más noticias. Y hazte parte de Golden Chat Global, donde vas a aprender mucho de boxeo histórico. Lo tenemos todo ahí en nuestro canal de WhatsApp. Alright, so hoy quiero hablar un poco sobre este tema porque he tenido algunas personas que han estado respondiendo al otro vídeo que hice sobre Manuel Navarrete y también el venado. Como yo pienso que simplemente no son técnicos suficientes para ganar a los boxadores como Robeisy Ramírez y a boxeadores como Shaquille Foster, ¿ok? Pero hoy voy a entrar más en detalle sobre esto y esto lo hago para los que quieren aprender un poco más sobre el boxeo histórico y todo lo demás, right? Y creo que es importante esto porque desgraciadamente en el boxeo mexicano ahora mismo hay muchos boxeadores que están evitando unificaciones y peleas claves con ciertos estilos de boxeo. Cuando vemos a Miguel Berchelt, por ejemplo, cuando era campeón en 130 libras, evitó una pelea contra Tevin Farmer y contra Jamal Herring, incluso Jojo Díaz lo llamó, y no quiso pelear contra nadie. Averiguamos por qué después de su pelea con Oscar Valdés. Leo Santa Cruz era otro boxeador que en su momento Gary Russell Jr. estuvo llamando para pelear con él, lo llamó, incluso fue a su gimnasio, lo insultó delante de su padre y no quiso nada con él. El mismo Guillermo Rigondeaux quiso pelear con él y también Leo Santa Cruz hizo exactamente lo mismo. Jaime Munguía es otro boxeador de los más caniches de la historia, probablemente el boxeador más cobarde de la historia. El chico ha evitado a todo tipo de boxeadores de Derevchenko, eliminación con Derevchenko, hasta una pelea con Dimitrios Andre, no quiso ser la mandatoria para él. Este chico ha evitado a tantos boxeadores que ya pudo haber peleado con Esquiva Falcao, también no quiso pelear contra él. Jermall Charlo, la cantidad de boxeadores que este chico ha evadido sobrepasa la imaginación y es probablemente el boxeador más cobarde de la historia del boxeo. Jamás he visto un boxeador así evitar tanto. Andy Ruiz empezó bien su carrera, pero desde que se metió con los Reynoso todo ha cambiado con él y ahora Deontay Wilder lo está llamando para hacer una pelea y ahora está poniendo excusas de dinero diciendo que no se le paga bien y lo demás, pero él mismo no se ha enfrentado de verdad contra nadie. Y Deontay Wilder quiere una pelea con él, sería una pelea magnífica, una pelea donde ganaría mucho dinero Andy Ruiz, pero sigue sin responder la llamada. Tenemos a Manuel Navarrete que fue campeón en 122 libras, nunca unificó ningún título, tuvo oportunidades de hacerlo varias veces con diferentes boxeadores. Es posible que Rey Vargas lo evitó, pero Angelo Leo estaba viniendo ahí, se saltó la división cuando Shakur Stevenson dejó los títulos vacantes, luego se hizo campeón con un título vacante y después de eso no unificó con nadie. Podía haber unificado contra Gary Russell Jr., que dijo que le encantaría tener una pelea contra él. No unificó ni un título en 126 libras. Luego vino Robeisy Ramírez, de repente salta otra vez otra división cuando ve que Shakur Stevenson pierde sus títulos y se enfrenta contra Oscar Valdés. Pero Oscar Valdés es un boxeador que ni siquiera tiene un título mundial y sigue sin haber unificado un solo título en toda su carrera. Esto es lo que pasa en el boxeo mexicano. Pitbull Cruz perdió contra Gervonta Davis y después de eso le hice una entrevista aquí varias y ya se creó una estrella después de haber perdido contra Gervonta Davis. Y lo más gracioso de todo es que se enfrentó contra un viejo Joaquín Gamboa, luego fue contra Eduardo Cruz, que era un boxeador que ni siquiera estaba rankeado en 135 libras, ni siquiera en 130 libras, subió 2 divisiones, estuvo en activo y se enfrentó contra un Cabrera. No había mucho ahí. Este chico evitó una pelea con Shakur Stevenson, podía haberlo peleado 2 veces, rechazaron la oferta. También evitó una pelea contra Mitchell Rivera, le mandaron 2 ofertas del campamento de Rivera. El Rayo Valenzuela le pidió pelear, no quiso. Edwin de los Santos le ha pedido pelear, no quiso. Keyshawn Davis lo quiso. La cantidad de boxeadores que ha evitado este hombre es absolutamente ridiculous. Gilberto Ramírez, vamos con lo mismo. Gilberto Ramírez desapareció de combate, tuvo una muy buena pelea con Jesse Hart. Después de eso, cuando estuvo David Benavidez rondando 168 libras, nunca quiso unificar, subió de división
y estuvo simplemente evitando, diciendo que iba a ganar a Beterbiev, a Dimitrov le iba a dar una paliza, y Beterbiev dijo, ok, enfréntate contra mí, nunca lo evitó, estuvo desaparecido 3 o 4 años en no sé dónde, y ya vemos lo que pasó cuando se enfrentó de verdad contra Dmitry Bivol. Ray Vargas es otro caso igual. Ray Vargas nunca unificó ningún título en su carrera. Ya la WBC se hartó tanto de él que le pusieron como una mandatoria contra Gary Russell Jr. y nunca tomó esa pelea en 126 libras. Querían sacrificarle ya y sigue sin unificar un título. Subió contra Shaquille Foster y no quedó muy bien después de esa pelea y volvió a bajar otra vez, pero el chico sigue absolutamente sin unificar un título como es tradición en el boxeo mexicano. Canelo Álvarez, el rey de todos, ha evitado a Demetrius Sandra para un título indisputado. También, si veis su carrera, ha evitado también a boxadores como Dave Morrow Jr., que es técnicamente, el WBA es la pelea que tiene que pasar con Dave Morrow Jr. y sigue desaparecido con David Benavidez. Se fue de una pelea con Jermall Charlo cuando estaba en 160 libras y decidió por pillar la designación franquicia con Vasily Lomachenko en su momento para evitar esa pelea y es, en cierta manera, y siento decirlo así, en cierta manera él tiene más legado que muchos de estos boxadores. Y este es un boxeador que ha puesto ventajas y cláusula de adaptación. Si vamos un poco más, el Gallo Estrada nunca, por ejemplo, cuando Nayo no estuvo ahí, no unificó con él, tampoco unificó con ningún boxeador que estaba en su división. El Gallo Estrada es que no ha hecho nada en su división, no ha limpiado ninguna división. Y la mayoría de estos boxeadores, y algunos que probablemente no he incluido aquí, tienen ese récord de evitar boxeadores, evitar ciertos estilos, evitar unificaciones, casi no unifican, que eso es lo más corriente en la carrera de un boxeador mexicano, especialmente con otro país. Solo quieren enfrentarse contra sí mismos, que nadie le importa eso excepto la gente en México. Y la cuestión es, ¿por qué están haciendo esto? Right? La cuestión es, ¿por qué están haciendo esto? ¿Cuál es la razón de evitar tantos boxeadores? Y en este vídeo os voy a enseñar que no se trata de dinero. Hay una razón mucho más profunda que el dinero. Vamos con ello. La cuestión es, ¿qué le pasó al boxeo mexicano? Por ejemplo, tenemos a boxeadores como Enrique Bolanos, que era muy bueno en peso ligero, de los mejores pesos ligeros latinos de la historia. Nadie habla de él, pero era un gran técnico. Aquí se está enfrentando contra Ike Williams, el mejor peso ligero de la historia. Una máquina de destrucción y se ve la técnica que tenía Enrique Bolanos, que es muy buena y exquisita, right? Cómo mueve la cabeza, cómo tira el jab, todo perfecto, ¿no? Y esto no se ve mucho hoy en día. Y esto es, en cierta manera, lo que estamos viendo. El boxeo mexicano, que no existe esa defensa. Tenemos a Miguel Canto aquí, que era uno de los mejores pesos mosca, también en su momento latino, y cómo mueve la cabeza, la defensa. Muy, muy buen boxeador Miguel Canto y muy exquisito de ver. Es una delicia ver boxeadores con ese movimiento de cabeza, ese timing y cómo lanzan los golpes, right? Tenemos aquí a Vicente Saldívar, que era uno de los mejores pesos pluma y también estuvo en ligero también. Muy buen boxeador que sabía cómo moverse, tenía buen timing también. Muy buenos contragolpes también. Mira esa finta, pam, pam, buen golpe ahí. No lo vemos hoy en el boxeo hoy en día, pero Vicente Saldívar era muy bueno técnicamente. Esto es el problema de mucho del boxeo hoy en día, right? Tenemos también al Finito López. Mira cómo se movía el Finito López, un gran boxeador en peso mínimo y un boxeador que tenía otra muy, muy buena característica de defensa, donde sabía dónde moverse, sabía cómo lanzar el jab y era simplemente un terror para todos los boxeadores con los que se estaba enfrentando, right? Ese era, el Finito López. Erik Morales también tenía muy buen timing, sabía cómo moverse, sabía cómo manejar la distancia, lanzaba el jab cuando tenía que hacerlo. Y eso fue parte de su gran éxito en el boxeo. Sabía cómo defender, sabía cómo salirse de problemas y sabía cómo barajar muy bien la cintura y moverse, right? Algo que simplemente no vemos mucho en el boxeo mexicano hoy en día.
Y Eric Morales era un boxeador que me gustaba mucho, especialmente en peso ligero. Siento decirlo, pero incluso el boxeador que ha estado evitando a muchos boxeadores, Canelo Álvarez, tiene gran técnica en el sentido de que sabe cómo mover la cabeza y eso le ha ayudado en muchas peleas. Canelo Álvarez sabe mover la cintura, sabe cómo defender usando pairing, que es utilizando los brazos para defenderse, y lo ha demostrado en muchas peleas que tiene una muy buena defensa. No me gusta que evite boxeadores, pero no cabe ninguna duda, o que tenga ventajas, pero es muy buen boxeador. Pero ¿qué cojones pasó, man? ¿Qué cojones pasó? Pues vamos a ir un poco de historia por esto. El boxeo canadiense fue la primera nación que utilizó ese estilo de alta presión mucho antes que México y muchos otros países que venían después de Canadá. Los canadienses empezaron el boxeo en 1867 y el boxeo en Canadá se volvió una competición para ganar al boxeo británico y también para ganar al boxeo estadounidense. Y los canadienses tuvieron muy buenos campeones. Ellos tuvieron boxeadores como George Dixon, un boxeador que en 1889 fue campeón en peso bantam y pluma y con alta presión al estilo Harry Greve, y un innovador como Joe Gans. Tenemos a boxeadores también como Jack Delane, que fue el primer campeón canadiense en semipesado en 1920. Aquí le vemos en su pelea contra Paul Berlin-Batch. Fue un boxeador de alta presión y un boxeador que representaba en cierto sentido el estilo canadiense, y un boxeador que llevó eso y ayudó a otros para que siguiese sus pasos en Canadá. Tenemos a Lou Briller en 1939, que fue campeón peso welter contra Jack Thompson y fue campeón de peso medio New York State Athletic Commission, y del NBA técnicamente contra Ben Jevy, un boxeador con alta presión. Tienes esta pelea que está con Marcel Thiel, que es el francés, pero se le conocía mucho a Lou Briller por eso. Tenemos a boxeadores como Johnny Greco, como veis en la foto, también un boxeador muy conocido por su estilo de boxeo. Alta presión tenía Johnny Greco en welter. Carl Tremaine, que fue un boxeador en 1918-1929 que era un bantam, un terror en el ring. Él también metía mucha presión. Billy Townsend también fue campeón canadiense ligero en welter en 1920 y otro boxeador conocido por su alta presión en todas las divisiones que estuvo. Tenemos a Dave Castillox también, un top ligero según Ring Magazine, especialmente por los 1940, y se le conocía también por un boxeador que ponía muy alta presión. Boxeadores como Charlie Blanco, un semipesado conocido por los 20 por su estilo agresivo, y que ganó a campeones del mundo como Jimmy Slattery, y boxeadores como Kit T. Lewis, el inglés. Y fue muy conocido por recibir mucho daño, Charlie Belanger. Ivan Durrell, otro boxeador canadiense, era de los más conocidos en los 50s. Y aquí se enfrenta contra Archie Moore. Le puso abajo varias veces a Archie Moore y siguió perdiendo la pelea. Y tuvo muchos problemas con ese estilo de Archie Moore. Pero Ivan Durrell era ese boxeador que se fajaba, no tenía miedo, y eran conocidos los canadienses específicamente por ese tipo de estilo en la historia del boxeo histórico. Este es Scotty Olson, otro boxeador canadiense que tenía un estilo también de alta presión y le encantaba ir y destruir a sus oponentes. Pero aquí en la época de Scotty Olson, el canadiense, es cuando empezamos a ver a boxeadores mexicanos como José Luis Cepeda, La Gringa, que empiezan a utilizar este estilo de boxeo donde ya casi no existe la defensa. Muy interesante. No poco después vendría Arturo Gatti, típico boxeador de la escuela canadiense, y un boxeador que casi no utilizaba nada de defensa, y este tipo de boxeo se volvió muy popular en los 90, muy popular y todo porque el boxeo canadiense vendía mucho, y Arturo Gatti, recibía muchos golpes y siempre tuvo problemas con boxeadores que fueron más estilistas que él. Artur Beterbiev, que es un boxeador ahora mismo nacionalizado canadiense, ya ha estado en Canadá muchos años, en Quebec, practicando este propio estilo que está destruyendo a todos sus oponentes con ese tipo de presión, pero es un tipo de presión más inteligente y se le sigue clavando golpes, pero lo utiliza bastante bien, que es interesante. Cody Crowley es un boxeador que está en la división welter, un boxeador que tiene ese estilo de presión. Se está enfrentando contra Abel Ramos, que Abel Ramos es un boxeador que pone presión también. Y una vez más vemos el estilo canadiense reflejado
en Cody Crowley, como lo hemos visto en todos los otros boxeadores y muchos más que hemos analizado en este vídeo, y hay más que podía hablar. Pero obviamente este estilo siempre ha pertenecido a Canadá, ellos fueron los originarios de esto. La cuestión es qué diablos está pasando con el boxeo mexicano, y la verdad es que tienen muchas carencias técnicas. Están utilizando ese estilo canadiense, pero no saben ni siquiera utilizarlo bien, no tienen ninguna defensa, y cualquier boxeador que tenga un buen jab o sepa cómo marcar un 1-2 bien o sepa cómo mantener la distancia, les ponen verdaderos problemas. Por ejemplo, aquí tenemos a Gervonta Davis metiendo en una trampa a Leo Santa Cruz, y a mí tendría que haberlo estado viendo desde 1 kilómetro para ver ese tipo de trampa que le iba a poner, pero Leo Santa Cruz estaba lanzando golpes como un pollo sin cabeza. Aquí vemos esta pelea entre Carlos Ocampo y Errol Spence, y Carlos Ocampo, en vez de moverse y utilizar el jab, está buscando golpes al cuerpo contra Errol Spence, y el chico no tenía ninguna estrategia para lanzar golpes. Vemos aquí esta pelea con Gervonta Davis y Pitbull Cruz, y mira cómo le está marcando los golpes Gervonta Davis, jab, 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 y el Pitbull Cruz no sabe ni cómo manejarse y cómo controlar esos golpes. Y vemos la diferencia técnica, Gervonta Davis cómo se mueve en el ring contragolpeando. Es diferentes niveles técnicos. Vemos aquí exactamente lo mismo con Shakur Stevenson, donde le mete un golpe a Oscar Valdez que nadie le metió antes, así, y mira lo que le hace. Y Oscar Valdez, no es un mal boxeador, pero estaba totalmente perdido en esta pelea. No sabía qué hacer con el estilo de Shakur Stevenson. No sabía cómo moverse, no sabía cómo cambiar de ángulos. Shakur Stevenson simplemente le mete un golpe, se mueve y se cae a la lona. Y Shakur Stevenson es que tenga mucho poder. Vemos lo mismo con Gilberto Ramírez contra Dimitri Bivol. Dimitri Bivol está lanzando un flurry de combinaciones al estilo Manny Pacquiao, y Gilberto Ramírez no sabe cómo salirse de ese tipo de golpes, right? Por lo menos boxeadores como Timothy Bradley sabían cómo salirse un poco mejor ese estilo de golpes, pero eso no es lo que vemos con boxeadores mexicanos. Vemos lo mismo también con Jermall Charlo, y se está enfrentando aquí contra Matías Montiel, que muchos dijeron que iba a dar muchos problemas, pero Matías Montiel el chico está utilizando su defensa, pero no sabe ni cómo utilizarla bien, le están clavando golpes muy duros, y está sobreviviendo a parte de corazón, pero va a tener un trauma craneal un día de estos. Me dio mucha pena esta pelea porque me gusta mucho el Rayo Valenzuela, soy amigo de la familia Benavidez, pero mira cómo perdió el Rayo Valenzuela en esta pelea, y por carencia técnica, nada más. Tiene el poder, tiene la técnica, pero no sabía cómo salirse de una combinación tan simple como la de Edwin de los Santos. Y esto es algo que vemos una y otra vez. O'Shaquie Foster aquí contra Rey Vargas. O'Shaquie Foster totalmente dominando la distancia, siendo el boxeador más pequeño, está utilizando incluso mucho más el jab, y fuera de eso le está clavando golpes en ángulos donde Rey Vargas ni siquiera sabe cómo contragolpear esos golpes. A mí parecía totalmente perdido, parecía Rey Vargas ni sabía boxear, si os digo la verdad. Aquí vemos esta pelea, y esta es muy curiosa porque tenemos a Rey Martínez aquí contra Román González, y Román González actually utiliza ese estilo canadiense de presión y lo utiliza inteligentemente muchas veces, pero ese estilo que está utilizando Rey, no está como moviendo la cabeza apenas, está recibiendo muchos golpes. Tenemos esta también con Neri también, y Brandon Figueroa. Y Neri, ¿qué es eso, bro? Eso no es ni siquiera boxeo, bro. Eso es una pelea callejera. Y mira el tipo de golpe que lanzó Brandon Figueroa. Está como pidiendo que Brandon Figueroa le marque un golpe, porque él sabe cómo manejar ese tipo de técnica dentro. Pero lo curioso es que luego cambia Neri su estilo de boxeo contra Carlos Castro, es inteligente, y empieza a boxear más con distancia, utilizando su ritmo, más a lo Mayweather, y le actually va bastante bien con ese estilo. ¿Por qué boxear con ese estilo canadiense? ¿Por qué hacer eso? Ni siquiera saben utilizarlo bien. Ni siquiera saben utilizar estos boxeadores mexicanos ese estilo canadiense bien. No tienen ninguna defensa. Sobreviven a corazón, pero el trauma craneal y todo eso va a afectarles para el resto de sus vidas. Eso no se te va, bro. Hay que mejorar la defensa. La pregunta es, ¿de quién es el problema? ¿Quién es responsable de lo que está pasando con este tipo de boxeadores mexicanos que obviamente no tienen defensa, y cuando se enfrentan contra un boxeador que es mínimamente técnico, tienen todo tipo de problemas? Y la respuesta varía.
Y os voy a dar 3 respuestas a esta pregunta. Primero, uno de los máximos responsables de esto en las últimas décadas han sido los fans filipinos. Están diciendo, ¿qué tiene que ver el boxeo mexicano? En fact, ¿qué tiene que ver el boxeo latino con los fans filipinos? Y sí, durante años los fans filipinos han estado alimentando con propaganda a fans de México, a fans de todo el mundo, que si tú boxeas y te echas para atrás o peleas en bicicleta, eres un correlón, ¿right? Yo recuerdo en su momento cuando le enseñé un vídeo a un fan filipino de Miguel Canto, porque Miguel Canto tenía muy buena defensa. Me gustan los boxeadores así, que se mueven bien. Es muy difícil practicar ese estilo de defensa. Y él me dijo que no le gusta ese estilo de boxeo correlones. Y es muy interesante porque decían lo mismo de Rubén Olivares, right? Decían lo mismo de boxeadores como Pernell Whitaker. Imagínate decir eso de Pernell Whitaker. Decían eso de boxeadores como Underwood, Floyd Mayweather Jr. Y todo porque sus boxeadores no saben cómo utilizar ese estilo, right? Lo curioso es que si vas al pasado de los boxeadores filipinos, boxeadores como Smal Montana, Speedy Dado y otros boxeadores que eran de gran nivel técnico en su momento, ellos sí boxeaban muy bien y sabían cómo boxear tirando para atrás cuando necesitaban. So, el fan filipino ha cambiado la narrativa de lo que es el boxeo y ha limpiado el cerebro a muchos fans mexicanos, desgraciadamente. Obviamente, otro responsable por la decadencia del boxeo mexicano son los entrenadores mexicanos. Ellos no enseñan defensa. Tengo un vídeo específicamente que podéis ver donde hago la comparación. Echadle un vistazo, está en Golden Era YouTube, solo echadle un vistazo ahí. Y no están preparando estos púgiles contra boxeadores que son técnicos, solo les preparan contra boxeadores que tiran para adelante. Ni siquiera están enseñando el estilo canadiense bien, están enseñando el estilo canadiense sin defensa. So, todos los boxeadores mexicanos pelean igual que, Arturo Gatti. Ahí es como los veo a todos. Los veo como Arturo Gattis. Nada más. Mickey Ward, Arturo Gatti. Eso es lo que yo veo. Pero eso va a ayudar a su boxeo para ganar a boxeadores más técnicos como Shakur Stevenson, Devin Haney, Gervonta Davis. No, eso no les va a ayudar. Y estos entrenadores, muchos de ellos, no deberían ni tener licencia para entrenar a estos boxeadores. Y una razón es por qué. Es porque muchos de estos boxeadores acaban con muchos traumas craneales, con muchos golpes, muy jóvenes. Lo he visto. Y desgraciadamente, ninguno de estos fans que hablan de correr y ya, saben utilizar un clinch. Pero si les das un puñetazo en la boca, te puedo asegurar que ellos van a utilizar el clinch para sobrevivir. Te van a agarrar antes de caer al suelo. ¿Right? ¿Todo esto de qué hablan? Y lo más curioso de todo esto es que ninguno de estos fans que quieren ver sangre y violencia con estos boxeadores, yo si tuviese un boxeador y fuese de México, yo querría cuidar de él y asegurarme que aprende todo lo máximo para tener gran defensa, pero solo quieren ver sangre y esta estupidez, y estas personas nunca van a pagar los bills del hospital a estos boxeadores. Y es una desgracia, pero los entrenadores mexicanos han perdido mucha facultad en el boxeo y por eso no pueden enfrentar, no saben qué hacer contra boxeadores más técnicos. Y finalmente los boxeadores simplemente no quieren arriesgar y las razones son obvias. Saben que con un boxeador que tenga un buen jab, un boxeador que sepa moverse, utilizar el clinch, un boxeador que sepa cómo boxear tirando para atrás, bilateralmente moviéndose, les van a dar todo tipo de problemas. Y no tienen mucho poder muchos de estos boxeadores, pero hacen exactamente lo suficiente para ganar la pelea. Y el boxeo es inteligencia, no es corazón. El boxeo es inteligencia. Puedes ser lo inteligente que quieras, pero si eres inteligente vas a sacar a una persona que tenga más corazón que tú, porque la inteligencia gana. ¿Okay? Los perros tienen un gran corazón, pero los humanos somos dueños porque somos más inteligentes, a menos que tu perro sea tu dueño.
So, al final del día, no tiene que ver tanto con el dinero, yo pienso, pero pienso que no unifican porque saben que estos estilos de boxeo les van a traer todo tipo de problemas y no lo están entrenando. Y una cosa que hemos averiguado con boxeadores como Miguel Bercher, cuando se enfrentó contra Nakatila, es que intentó cambiar su estilo de boxeo, se notaba como que quería, como yo quiero aprender este estilo, yo quiero boxear así, ¿no? No pudo, porque aprendió demasiado tarde. Jaime Mujía estaba entrenando con Eric Morales durante unos cuantos años, le ha intentado cambiar totalmente el estilo, pero se nota que aún sigue teniendo problemas porque quiere aprender ese estilo. Yo sí como quiere aprenderlo, pero no sabe qué hacer. Luis Neri tuvo que cambiar ese estilo contra Carlos Castro y le fue actually bastante bien. Y Canelo Álvarez, él mismo dijo que tuvo que cambiar su estilo de boxeo para aplicar más el estilo estadounidense y de moverse, que es estilo que es canadiense, que es presión constante y golpe por golpe, sangre por sangre, y eso es simplemente, eso es una pelea callejera. So, espero que esto haya ayudado a ver a muchos de vosotros la realidad de lo que es el boxeo mexicano y por qué no están unificando. Y tiene que ver que cuando salen este tipo de boxeadores que son más técnicos, no les suele ir bien. No estoy diciendo que no ganen de vez en cuando, hay casos que sí, pero no les suele ir bien. Y, a menos que hagan algo sobre esto y los fans empiecen a decir, danos a boxeadores más técnicos, estos tipos de boxeadores van a estar siendo producidos constantemente y los boxeadores más técnicos se van a mover mejor, se va a volver más difícil. So, si quieres ganar a los Devin Haney, Shakur Stevenson y este tipo de boxeadores, se va a tener que hacer mucho más que esto. Yeah. Pisa para todo el mundo, danos un like, suscríbete al mejor canal de boxeo en español e inglés y visita nuestra página web goldenaboxing.com para más información y más noticias. Deuces.